Amigos, muchísimas gracias por su preferencia. Vamos a sostener ahora una conversación con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Najara. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Gracias por acompañarnos y en principio vamos a hacer un balance de todo lo que ha sido el desarrollo de su portafolio en el año 2003 y los retos que se tienen que enfrentar en este 2014, y tenemos que empezar pues con una cifra nefasta y triste que todos lamentamos, y es que el 2014 ha empezado con casos de feminicidio. 2 mujeres estranguladas, una acuchillada, otra desfigurada en tan solo una semana. Agradezco la oportunidad y para desearle a todos los peruanos un feliz y venturoso año 2014. Sí, realmente el tema de violencia es uno de los que más preocupa a este gobierno, y por eso que una de las banderas que adoptó desde el inicio el gobierno del presidente Ollanta es brindarle una atención gratuita, en principio, a todas las víctimas de violencia en todo el Perú. En mérito a esto, con la gestión del actual gobierno, se han implementado más de 50 nuevos centros de emergencia adicionales a los que ya existían. Fíjate que ahora tenemos 200 centros de emergencia mujer, hemos superado ya el número que nos habíamos propuesto todavía recién al 2014. Hay una presencia en el 86% de las provincias de todo el país para atender con soporte psicológico, social y jurídico a las que son víctimas de violencia. Pero sobre todo la parte preventiva, claro, que es la que nos importa. Y en esto yo me quisiera dirigir a los padres y madres de familia. En los centros educativos, en los institutos de educación superior y en las universidades se imparte conocimiento, pero es en el hogar, es en el seno de la familia, es en la cuna donde se imparten los valores y los principios. Y uno de estos es la tolerancia, y uno de estos es el trato igualitario, y uno de estos es precisamente el respeto por la independencia y la autonomía de cada persona. Y justamente, ministra, ¿no?, lo que ha ocurrido recientemente nos puede hacer nosotros de repente evidenciar el hecho de que se está trabajando muy bien en los temas de represión, ¿no?, con la ley del feminicidio, con la implementación de estas casas albergues para las mujeres, pero el tema de prevención es como que está faltando, y también nos desnuda problemas con la salud mental, con la familia, con principios y valores. Así es, y a eso íbamos. A la par que nosotros hemos implementado estos centros de atención gratuitos, también hemos tenido estrategias de intervención de carácter preventivo. Claro. Tenemos un voluntariado de más de 4.000 personas que van de casa en casa junto con nuestras promotoras de los centros de emergencia mujer para a las familias aleccionarlas en sus derechos y también en la crianza, en la buena crianza de los hijos y en el trato igualitario entre hombres y mujeres. Además de esto, hemos involucrado a los hombres en la parte preventiva de la violencia de género. Tenemos pilotos en Huancayo y en Chimbote, donde al hombre se le imparte una terapia, si se quiere, psicológica, claro, y estrategia de intervención para romper este prototipo del macho posesivo, del macho autoritario, de los celos de por medio. Y también estamos brindándole terapias individuales y colectivas a todos los hombres que no pueden dominar su ira, su violencia. Estos nos son remitidos por el Poder Judicial. Acá tenemos pilotos en Breña y en Carmen de la Legua, en el Callao, y que queremos expandir en todo el Perú, para quienes se han visto involucrados en casos de violencia de género puedan someterse a tratamientos que van hasta 1 año, donde esta persona, acreditada por los psicólogos del Ministerio de la Mujer, puedan nuevamente reincorporarse a la vida cotidiana con su familia. Esta parte preventiva la hemos extendido ahora a la zona rural. Estamos implementando y fortaleciendo una estrategia de prevención, atención y protección de las víctimas de violencia, pero de la mujer del campo. Claro. Porque los centros de emergencia mujer fueron concebidos en su instalación solamente en zonas urbanas, pero ¿qué de la mujer campesina que es víctima, además por idiosincrasia, de discriminación y de violencia? Ahí es mucho más difícil. Ahí estamos llegando en San Martín, en Huancavelica y en Ica, pero en las zonas de la serranía. Y esto lo vamos a expandir ahora en el 2014 a todo el Perú. Es un tema de mediano y largo plazo, la prevención, pero sin duda las nuevas promociones que van saliendo ahora y que ahora como reto para el 2014 es meternos con todo a los colegios, debe dar su fruto seguramente más adelante. Ahora, justamente, ese es un problema que en definitiva no solamente va a importarle pues a su sector, es un trabajo que tiene que ser transversal, multisectorial. El apoyo de otros sectores como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud se hace medular. ¿Cómo van las conversaciones con ellos? Fíjate que en el lanzamiento que tuvimos en noviembre, en el Día Internacional de la No Violencia, esta vez el Ministerio de la Mujer logró el compromiso intersectorial y a la más alta instancia. No solamente ya como una voluntad política del presidente de la República, Ollanta Humala, sino hechos concretos, liderados por el premier César Villanueva,
con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con Interior, con Justicia y por supuesto el ente rector, que es mujer, para que cada uno de ellos ofrezca un plan interrelacionado con nosotros y pueda hacer esta labor de prevención, pero también de atención a las víctimas de violencia. Ahí hemos logrado que Salud se comprometa en que en los centros de salud haya una atención, además de ser gratuita, también de orientación a las familias en temas de violencia. Justicia con los asesores jurídicos. Interior, porque uno de los temas de la seguridad ciudadana básicos es precisamente la violencia familiar, para que en la parte preventiva también las comisarías ingresen a hacer ese trabajo en los adolescentes, de talleres, de charlas, de orientación, e ingresen a los colegios y otros entes como Educación, que nos tiene que ayudar. Hago una invocación a mi par, a Jaime Saavedra, para que nos permita introducir la violencia de género como currícula en los colegios. Sé que esto ya está bajo la competencia de los gobiernos regionales, pero existe una currícula macro que puede darse desde el gobierno central. No pretendemos que sea un curso que se lleve todo el año, nos bastaría que se introduzca en temas o cursos de humanidad o de cívica, para que los niños y las niñas y adolescentes puedan desde muy chiquitos saber qué cosa es la tolerancia, qué cosa es el trato igualitario, qué es ser hombre y qué es ser mujer, y que tienen igualdad de derechos y obligaciones. Ministras, ahí todo perfecto con el trabajo intersectorial, pero ¿qué con las autoridades provinciales, locales, distritales, los gobiernos regionales? ¿Qué participación tienen y deberían tener? Así es, a raíz de la ley de descentralización fueron dadas las competencias en absoluto para implementar las casas refugio o los hogares temporales, que es uno de los componentes en esta cadena de prevención y atención a las víctimas de violencia de género. Y el Ministerio de la Mujer sigue ofreciendo su ayuda, y lo estamos materializando en convenios con los gobiernos regionales y municipales para que nosotros fortalezcamos las capacidades de estos gobiernos subnacionales. Nosotros capacitamos a su personal, les damos la orientación, monitoreamos el trabajo que hacen ellos en los temas de prevención y atención de violencia de género, pero ellos tienen también que proyectar en su presupuesto la construcción de estos centros o casas de atención a las víctimas, porque una etapa es desde que se da la violencia y la víctima espera que las autoridades jurisdiccionales le den una medida de protección que impida que el agresor se les acerque, y ellos tienen que ir a un lugar temporalmente, que son las casas refugio, y que esta parte de la cadena no puede ser totalmente atendida por el Ministerio de la Mujer, porque ya es de competencia municipal, se hace necesario y urgente que nuestras autoridades articulen con el gobierno central en este sentido, y espero que a lo largo del 2014 haya muchos gobiernos municipales que se pongan esta camiseta y que además de venir implementando ya su plan municipal o regional de violencia de género, en concreto construyan estas casas refugio. Ahora, también habría pues un punto muy interesante dentro de toda esta cadena de empoderamiento de la mujer, que podría ser de repente, no sé, financiado por organismos internacionales para de alguna manera dotarle de una economía, una independencia económica. Muchas de estas mujeres son agredidas porque son pues de alguna manera dependientes de sus maridos, esposos, que son sus principales agresores. Y yo estoy segura que además de la educación básica que se instruye desde las familias, y por eso la importancia de fortalecer a las familias, y este año esta es una de nuestras metas, el Plan Nacional de Fortalecimiento de Familias 2014-2021, es precisamente el hecho que organismos como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, apueste por el Perú. Y ellos nos han permitido venir implementando un piloto aquí en Villa El Salvador, donde se dio en el 2012 la mayor casuística de feminicidios, y en Madre de Dios, donde además de fortalecer y capacitar a las mujeres en un tema económico, lucrativo, las interconectamos con las entidades financieras para que ellas puedan ser sujeto de crédito. Seguimos monitoreando para ver cómo les va en esa autonomía económica que deben lograr, pero esto debe expandirse en todo el Perú. Si el BID ve que hay logros, es decir, revertimos las cifras de violencia en Villa El Salvador y en Madre de Dios en materia de violencia de género, podremos lograr que el BID nos siga apoyando con préstamos no reembolsables a lo largo del 2014 para llegar a otras regiones del país. Esto se da poco a poco. Yo entiendo que hay una urgencia de atender el tema de violencia, pero hemos avanzado bastante en sensibilizar a la población. Más de 1.200.000 personas han sido sensibilizadas en el tema de violencia a través de los servicios que tenemos en el Programa Nacional de Violencia contra la Mujer. Y lograr que los operadores del derecho, que han sido capacitados también por el Ministerio de la Mujer, puedan aplicar con severidad las leyes que también ha dado este gobierno en materia de erradicación de violencia de género. La impunidad no va más en el Perú. Si es cierto que hay agresores que todavía están con comparecencia debiendo habérseles expedido una orden de detención
y esperar su juicio en prisión, no es menos cierto que todo asesino de mujeres en el Perú, en este gobierno, ya está purgando pena privativa de la libertad. No hay un solo asesino de mujeres que esté libre ahora. Antes no era así. Antes se encubrían en la figura de homicidio por, digamos, emoción violenta, que en un rapto de ceguera de celos, que no estaban en todos sus cabales, mataron. O sea, ya no estamos aplicando, estamos aplicando, gracias a Dios, en los fiscales y los jueces esta figura. De frente la tentativa o simplemente el feminicidio. Y las penas van, gracias al apoyo que nos ha dado este Congreso de la República, desde los 15 años hasta la cadena perpetua. Ahora, ministra, todas estas situaciones que se están viviendo y que, bueno, no son nuevas en nuestro país, de alguna manera pues evidencia que hay una crisis de valores que muchas veces, y lo conversamos incluso antes, parece verse reforzada por los propios medios de comunicación que hacen de caja de resonancia. ¿Qué hacer al respecto? El Ministerio de la Mujer tomó la batuta en este sentido y hace algunos meses ya convocamos a todos los medios de comunicación para que suscribieran con nosotros un convenio de tratar de proteger, sobre todo en los horarios donde nuestros niños y adolescentes ven televisión, protección en el contenido de los programas. Nosotros no regulamos el contenido de los programas porque esta es una democracia plena, pero sí hacemos una exhortación para que los medios de comunicación no pasen contenidos que promuevan la violencia, en los hogares sobre todo. Y además de esto, de que nos permita introducir mensajes en el trato igualitario entre hombres y mujeres. Ese es un trabajo que recién se ha iniciado, pero hacemos la exhortación para que en el 2014 la autorregulación de los medios permita también que el contenido de su programación esté libre de violencia, sobre todo en los horarios de atención de nuestros niños. Ahora, en todo caso, si es que la autorregulación no funciona como de repente hemos visto y vemos en muchísimos casos, está la regulación de los propios padres de familia, de los propios consumidores que tienen el control a la mano. Así es. Y ese es el kit de la democracia. En una democracia donde se respeta irrestrictamente la libertad de opinión y de expresión del pensamiento, son los que ofrecen una parrilla, es decir, una programación, tanto en televisión, en radio o en prensa escrita, que no es acorde, digamos, con el gusto del lector, del oyente, del televidente, donde uno tiene toda la autoridad y tiene el poder de decidir qué lee, qué escucha, qué ve, y orientar también a sus hijos, porque hay programación que, si bien no tiene un contenido de violencia, sí existen algunos contenidos que puedan perjudicar el desarrollo integral de los niños, y es por eso la importancia de que se pongan estos cintillos en la programación o las cuñas, como se les dice en radio, donde se obliga a que el niño o adolescente esté acompañado con un adulto mayor para recibir esa programación. Ahora, en definitiva, esa es una participación muy activa de la ciudadanía, las autoridades, la normativa. Es un paquete, es un todo que no puede de alguna manera disgregarse ni trabajar de manera independiente. No, este trabajo es colectivo. Claro. Este trabajo involucra al gobierno central, a los gobiernos subnacionales y a la sociedad civil. Y cuando yo hablo de sociedad civil, no solo me refiero a la que está organizada, también al ciudadano de a pie. El trabajo es en conjunto. Empecemos por casa, a no discutir frente a nuestros hijos, a no levantarle la mano al papá o a la mamá, porque también hay hijos que golpean a sus padres y los vemos con los adultos mayores. Los casos de violencia que ha atendido el Centro de Emergencia Mujer, que fueron más de 49.000 al cierre del ejercicio anual, comprende un alto porcentaje también de violencia familiar contra los adultos mayores. En primer orden, los primeros agresores de los abuelitos y abuelitas en casa, los hijos. Los propios hijos, increíble. En segundo orden, las parejas. Y en tercer orden, los cuidadores. Esto también tiene que cambiar y vamos a ir con todo en la parte preventiva y de promoción de los derechos de las familias y de la niña y de la mujer en el 2014. Ahora, en definitiva, el tema de violencia tiene que cerrarse en todos sus tipos, violencia psicológica muchas veces que empieza pues, por un insulto, una agresión, un enfrentamiento verbal, pero lamentablemente, y con esto me gustaría entrar un poco al tema de coyuntura, lamentablemente muchas veces la ciudadanía replica lo que nosotros vemos en nuestras autoridades y vemos el Congreso de la República donde hay tantos enfrentamientos justo en un momento tan medular como este en el que debemos estar todos unidos. Y estamos a tiempo, Todavía quedan algunas semanas para esperar con optimismo el fallo de la Haya que pondrá fin a esta controversia que tenemos durante muchos años con Chile, que es un país vecino y que también tiene en el Perú muchas inversiones. Así como los peruanos tenemos inversiones en Chile y esas inversiones hay que fortalecerlas y cuidarlas porque generan las oportunidades de trabajo. Exacto. Y entonces estamos a tiempo de anteponer los intereses superiores de la patria frente a los intereses personales o políticos. Y aquí yo como ciudadana, la ciudadana Ana Jara, la congresista y a su vez ministra,
quiere dirigirse a todas las fuerzas políticas. Dejemos de lado toda discrepancia, todo punto de vista diferente y dejemos que los poderes del Estado hagan su trabajo sin interferencia alguna, pero sin ruido político. Dejemos de lado los enfrentamientos y démosle el ejemplo en casa a nuestros hijos que también están esperando el fallo de la Haya porque han escuchado esto en los colegios o es un tema que se trata a nivel de vecindarios. Demos el ejemplo anteponiendo los derechos del Perú frente a los intereses particulares y juntémonos, unámonos. La unión hace la fuerza en el Perú. Yo estoy convencida que los representantes de las organizaciones políticas estarán a la altura de la unidad que debe darse en todas las instancias del país, empezando, por supuesto, desde el Ejecutivo. Y esa voluntad pues, se debe replicar, ¿no?, desde las más altas esferas hasta el final, ¿no? Lo estamos viendo en Chile, cómo es que, ¿no?, la clase se han unido política todas las fuerzas políticas, se han unido todas las fuerzas políticas y eso también debe suceder en el Perú. Ya hay esfuerzos. Yo lo reconozco. Reconozco el civismo de los presidentes y secretarios generales de las organizaciones políticas en el país, convocados por el primer ministro y con participación del presidente de la República. Lo reconozco. Pero hay que continuar ese trabajo. No puede ser flor de un día. Este es un antes y un después al fallo de la Haya. El tema no termina el 27 de enero. El tema para el Perú recién empieza el 27 de enero. Y es una relación que se ha visto pues de alguna manera fortalecida tantos años atrás por el tema comercial y este es el punto final de una situación que nos diferenciaba con nuestro vecino país, vecino hermano, ¿no?, que va a ser siempre hermano con nosotros. Siempre Chile será un país hermano para el Perú, un país estratégico para las inversiones de los peruanos en Chile, así como de los chilenos en el Perú, pero además porque ya en una economía globalizada es muy difícil, es imposible, y además así lo han manifestado ambos países a través de sus cancillerías, que cualquiera de los dos países desconozca el fallo del Tribunal de la Haya. Estoy segura que tanto Chile como Perú harán respetar lo que decide este tribunal de la más alta instancia internacional.